m'appelle Mambouma Alphonse, je viens du Cameroun. J'ai décidé de quitter le Cameroun pour venir en Espagne pour chercher peut-être la subsistance, quoi. Parce qu'en Afrique c'est encore un peu compliqué. Tu peux travailler mais tu ne gagnes rien. Bon, je me dis que peut-être ici en Europe, je peux travailler, gagner un peu d'argent, rentrer au Cameroun, essayer de m'installer avec ma petite famille. Bien, los países subsaharianos son nombrosos, sobre todo aquellos que rodean o prolongan lo que es la franja del Sahel, ¿no? Por ejemplo, Mali, Níger, Nigeria, Ghana, Costa de Marfil, Camerún y muchos otros países hasta llegar hacia el Chad. Por ejemplo, la República de Mali, que es el país donde más conozco, después de la colonización se quedó una infraestructura que quizás no se supo aprovechar. Es decir, que en esta época las familias vivían en comunidad y contra más hijos tuvieran las familias, más prósperas eran. Hemos tenido un factor muy importante negativo en el tema que ha sido las grandes sequías, es decir, la desertización. La pobreza que existe en estos países subsaharianos es inmensa porque viven día a día en un mundo de supervivencia. El que estamos viendo aquí en Europa y concretamente aquí en Valencia en estos momentos son los que ya han pasado por unas etapas, que de niño se han ido con unos parientes a las capitales o a los grandes núcleos urbanos y es desde ahí donde han aprendido. Pues ahora tenemos algo muy puntual, que es el fútbol, ¿no? Y esto es algo que transmite a la juventud porque alrededor del fútbol no solo obtenemos imágenes de un estadio o de un jugador, sino que obtenemos por dónde se mueve este jugador, ¿no? Voilà, m'a dit que son ami est revenu de l'Espagne. Il est très bien. Il a mené beaucoup de choses, beaucoup de biens. Il a payé une voiture. Au Cameroun, je travaillais dans une société de construction qu'on appelle Razel. Je faisais le bâtiment là-bas. C'est ce que je faisais. J'ai fait cela peut-être plus de 5 ans. J'étais dans la société. Ouais, bon, moi, je n'ai pas été débauché de la société. J'ai fait un peu fortune, un peu d'argent, que j'ai fait l'économie. Bon, j'ai pensé qu'il fallait que je quitte le pays parce que je ne voyais pas comment je pourrais m'en sortir. Para los niños que nacen los miércoles, bueno, pues es un niño prácticamente intocable, es un niño que se le presta toda la atención, tanto alimenticia como sanitaria, y se le dan todos los estudios posibles, porque este niño ha salido, es el día positivo para los bambaras, siendo hombre, ¿no? Y este niño, pues seguramente que hará carrera. Los padres se van a sacrificar para que este niño pueda obtener una educación totalmente distinta al resto de los niños que no han nacido este dichoso miércoles. Se les prepara para emigrar en un futuro. ¿Qué esperan a cambio? Pues esto. Ellos tienen toda su fe puesta en esta persona,
Es decir, que es su fuente de inversión. Madou dit qu'il veut aller en Espagne. Il y a le père et la mère qui discutent. Motores, desde la República de Mali, hemos creado una obra de teatro que está basada con un sketch, el cual se imparte en las poblaciones, se va de pueblo en pueblo, que lo hablan en bambara, en su idioma natal, pero a la vez también es traducido en francés y se basa pues en una historia real. Hay una historia de Madou que sus familiares nos contaron la historia, que habían pues esto, un día su hijo había decidido de emigrar porque había visto a un excompañero que regresaba de Francia con mucho dinero y que les había construido a sus padres una casa de cemento y que después también les pagó un vehículo y etcétera. Bueno, visto esto, pues Madou decide marcharse y pues reúne a su familia y se lo comenta. La mamá en un principio pues está en contra, pero el padre pues ve que bueno, que quizás tenga un futuro y ahí es donde vende el ganado, el poco ganado que tiene, y se lo entrega a Madou. Hay dos rutas que son principales de la inmigración, porque también hay dos clases de inmigrantes. El que tiene un potencial económico elevado escogen pues la ruta cara, por llamarla así, pero la más segura, que en este caso sería, pues, si en este caso nos ponemos en Mali, sería pues a través de Senegal, Mauritania, antiguamente era Marruecos, y pues una pantera y poder cruzar el estrecho por la parte más estrecha, que era de Algeciras hacia Ceuta, ¿no? Otra, la parte dura, que son generalmente las personas que vienen de Níger, los que vienen de Ghana, de Togo, del propio la República de Mali, de Costa de Marfil, de Burkina Faso, que bueno, pues que carecen de dinero y van haciendo etapa por etapa y consiguiendo pues dinero, pues prestando sus servicios como jornaleros en la época de recolta de mijo, de conducción de ganado. Cuando tiene un dinero pues avanza a unos cientos de kilómetros más y así van avanzando, lo cual no nos extraña o no tiene que extrañar a nadie que un inmigrante, a partir que sale desde la República de Mali, en este caso del punto más al norte de Mali, que sería Gao, hasta que no llegan ahí, pues a lo mejor están 6-7 meses y no han dejado África, es decir, que están aún en la África subsahariana, lo que es la franja del Sahel. Una vez ahí, pues buscan también los medios más rápidos y más baratos. Los tuaregs con sus viejos Toyotas, que les acompañan hasta los límites de la frontera ficticia y los depositan ahí. Ahí viene ya la parte más dura, que es cuando tienen que, o uno de los camiones que transportan ganado, pues si tienen suficiente dinero pueden pagar un pasaje en uno de estos camiones. Y después también mensualmente hay una especie de camiones blindados y ahí también están pagando como cantidades de 300.000 francos cefas aproximadamente, para poder llegar hasta Argelia, ¿no? Y desde Argelia hay una división, algunos que intentan pasar desde Argelia a Túnez, Libia, donde Libia también están saliendo ya, en la actualidad están saliendo barcos hacia las costas de Malta, Italia, y los otros que se van hacia la parte oeste, es decir, hacia Marruecos. J'ai pris du Cameroun, j'ai pris le nord du Cameroun, je suis entré au Nigeria. Du Nigeria, je suis monté vers le Niger. Après le Niger, je suis entré en Alger. De Alger, je me suis retrouvé au Maroc. Bon, du Maroc, je suis ici, par la barrière Melilla.
J'avais des compagnons de voyage, sont dit les Sénégalais, d'autres Camerounais, d'autres Maliens, on était nombreux quoi, en voyage. Même les Marocains quoi, on était nombreux en voyage. Bon, on s'est dispersés comme ça quand nous sommes entrés en Espagne. N'importe qui à ses côtés. Bon, de temps en temps on peut s'appeler, mais on n'est pas regroupés dans un même endroit, nous tous qui vont faire le contingent du voyage. Oui, il y a beaucoup qui sont morts et beaucoup qui sont encore rentrés, qu'on les a fait rentrer du pays par le rapatriement. Et il y a beaucoup qui sont morts et il y a beaucoup aussi qui sont entrés. Oui, il y a beaucoup. Parce que même le jour même que nous sommes rentrés, le même jour que nous sommes rentrés, c'était un dimanche, je me rappelle bien de ce jour-là. Un dimanche 8. Le 8e du mois du dimanche de l'année passée quoi. Alors nous sommes rentrés, il y a eu 2 qui sont morts. Il y a eu un Camerounais avec un Nigérien qui sont morts. Devant nous, en entrant, ils sont tombés, ils ont sauté par la tête, ils sont tombés, ils sont morts. Je suis arrivé ici par le bus qui m'a pris de Salaguza pour ici. Alors, dès que je suis arrivé, le matin que je suis arrivé, c'était en temps de l'hiver quoi. Il pleuvait beaucoup même ce matin-là. Il faisait trop froid, ouais. Alors, bon, je suis descendu au niveau du pont. Quand je suis arrivé au niveau de l'agence du bus, on m'a fait comprendre que non, quand mes frères africains sont au niveau du pont là-bas en bas. Je suis descendu là au niveau du pont. J'ai trouvé les frères sénégalais, camerounais, tous les Africains quoi. Ils m'ont fait comprendre que ici là, on s'enregistre. Il faudra que tu t'enregistres au moins pour être un peu aisé, même en attendant à l'attente des papiers quoi. Ils m'ont amené au niveau de la casa. Bon, je me suis enregistré là-bas, la casa m'a bien reçu. J'étais très content parce qu'ils m'ont proposé là où je peux dormir. Casa Belén significa la casa del pan. Era la casa del pan y la casa donde, pues sabéis, Jesús fue acogido como inmigrante extranjero, ¿no? Quería ser y ha sido un lugar de encuentro, un lugar donde las personas pudieran sentirse a casa. Casa Belén quería ser también una serie de posibilidades para ellos, ¿no? Desde tener un lugar donde comer, a un lugar donde lavar su ropa, un lugar donde poder ducharse, un lugar donde poder dejar sus pertenencias. La comida hecha, porque hoy no tengo posibilidad de tener cocinera. Casa Belén fue la respuesta de toda una comunidad eclesial, de toda la Iglesia de Valencia, que se sintió movida y se sintió pues responsable también de estos hermanos nuestros. Si je reconnais la grâce de Dieu sur moi, quoi, parce que ça n'est pas donné à n'importe qui d'entrer, parce que d'autres sont morts. C'est pourquoi si je suis entré, je connais que je suis une personne privilégiée.
A ver, Josep, tú tienes una orden de expulsión y estás sin pasaporte, ¿de acuerdo? Entonces no has podido empadronarte, ¿vale? No, no está empadronado. No estás empadronado. No está empadronado. Vale, mira, importante, tú tendrías que tramitar tu pasaporte, ¿de acuerdo? Porque para el empadronamiento hace falta el pasaporte. Si no tienes pasaporte y no tienes empadronamiento, cuando tú vayas a pedir tu permiso de residencia, se necesita un papel donde pone el tiempo que tú estás aquí en Valencia. Si no hay ningún papel que pone el tiempo que estás en Valencia, el permiso de residencia no lo podemos hacer, ¿vale? Luego, con orden de expulsión, para luego el permiso de residencia va a ser muy difícil, ¿de acuerdo? Tú tienes que buscar un abogado, ¿vale? Gratuito, que ahora te voy a decir dónde puedes ir a asesoría jurídica, donde te pueden tramitar lo del pasaporte y donde te tienes que informar, porque tú tienes que tener pasaporte, no puedes estar sin documentos, ¿de acuerdo? Porque pasaporte es necesario para empadronamiento y empadronamiento necesario para residencia y trabajo, ¿vale? Alors ils m'ont envoyé au niveau de Avenue de Porto. Bon, je suis arrivé à Avenue de Porto, j'ai vu la caille là où il fallait dormir. Bon, je suis rentré, j'ai fait là-bas plus d'1 mois et demi. De là, la case m'a encore dit que non, il faudra que je quitte de là pour le San Jos. Alors je me suis retrouvé au San Jos, je suis rentré là-bas, j'ai encore fait là-bas plus d'1 mois et demi. Alors la case m'a fait comprendre que non, on ne peut plus m'héberger là-bas, il faudra que je me débrouille. Je suis un grand garçon, je suis quitté du Cameroun pour ici, ça veut dire que je peux me débrouiller. Je suis sorti donc du San Jos, je me suis retrouvé au Rio. El hecho de dormir en un centro, en un albergue o en una cama, para ellos no es una necesidad, digamos, prioritaria. Su necesidad prioritaria es trabajar lo que puedan, conseguir trabajo, por lo tanto, bueno, pues ellos preferían dormir ahí porque a las 6 se tenían que desplazar para ir a las zonas donde posiblemente les puedan ofrecer algún tipo de trabajo precario en el tema de la naranja. Y, por supuesto, el tema de la regularización. Entonces, el hecho de ir a un albergue pues, suponía también el hacer un trabajo individual de intervención, que es un poco por lo que hemos abogado en este centro. ¿Por qué no se ha dado una solución en bloque? Pues precisamente porque las características de la población que estaban ahí, lo único que tenían en común desde mi punto de vista era que estaban en el mismo sitio durmiendo y que tenían el mismo color de la piel. Porque después, analizando caso por caso, había situaciones de personas que llevaban 3 años en España, otros llevaban 15 días, unos estaban regularizados, otros no tenían posibilidad de regularizar. Hay un sinfín de situaciones muchísimo más graves y muchísimo más vulnerables en la ciudad con la que nosotros, digamos, de una manera discreta y silenciosa estamos trabajando muchos años. Yo me siento aludida cuando determinadas personas dicen el ayuntamiento no hace nada, me siento aludida porque aquí estamos trabajando muchos años con esa población y sabemos qué se puede hacer y qué no y hacia dónde tenemos que intervenir y cómo tenemos que intervenir. J'ai trouvé les frères qui m'ont fait comprendre qu'ils ont l'habitude de parquer les voitures. Bon, là, parfois, je partais de temps en temps, je parque la voiture, on me donne les 10 centimes, les 50 centimes. Ce qu'on me donne, je remercie, parce que ce n'est qu'un survivre que je cherche.
en attendant que je n'ai pas les papiers, je n'ai pas le travail. L'homme ne peut pas vivre comme ça, il faut que, bon, il ait quand même quelque chose à faire. La police ne nous dérange pas, mais au niveau des parquets des voitures, la police interdit. Oui. Mais parfois, bon, tu peux trouver un policier qui est compréhensible, il connaît qu'il est humain, quoi. Il sait que bon, il peut laisser ce garçon parquer la voiture parce qu'il a besoin de fumer. Mais il y a d'autres, parfois on dit que non, on ne veut même pas vous voir là où on parque les voitures, parce que c'est interdit en Espagne. Mais on le fait clandestinement parce qu'on ne peut pas, ce n'est que pour le suivi. Par la grâce que Dieu m'a accordée, il y a eu certains frères qui sont arrivés, une ONG qu'on appelle Baoba, sont arrivés au niveau du pont et m'ont fait comprendre qu'ils ont loué un appartement quelque part là où on peut se retrouver, si ça nous plaît, on habite. Alors c'est là où je me retrouve présentement. Mais pour la vie quotidienne, je monte comme ça, je ne peux pas dire que je prends le bus ici à Valence parce que je n'ai pas de moyens pour prendre le bus. Même s'il faut aller n'importe où, c'est avec mes pieds. Je marche, je quitte, je vais là où il faut arriver. Même si c'est à 15 km, je fournis les efforts avec les pieds pour y arriver parce que je n'ai pas les revenus. Je n'ai pas de travail, c'est ça le problème. Alors, c'est comme ça que je vis mon quotidien. Je parque les voitures, je me retrouve au rue avec les frères, on cause, on sympathise. Le soir venu, je monte là où le baobab se trouve, la case du baobab se trouve, j'entre et je dors. Et c'est comme ça que la journée, on la passe de temps en temps. Bueno, pues la situación de los inmigrantes que duermen en el río sigue siendo lamentable pues porque siguen durmiendo en la calle, ¿no? Están durmiendo en la calle en unas condiciones infrahumanas y podemos decir que aunque muchos menos de los que había en su momento, todavía en torno a 40 personas duermen allí. Duermen pues a la intemperie, no tienen pues ningún servicio adecuado, ¿no? Ni de higiene, ni de pues dormitorios, ni de nada, ¿no? Dormir a la intemperie siempre es un problema difícil para ellos, ¿no? Pero es el último de los problemas que tienen. Estos inmigrantes que han atravesado el desierto, que han venido pues en pateras, que han saltado las vallas, que se han encontrado en centros de acogida, que han sido expulsados, que no tienen documentación, que no tienen trabajo, que no tienen una casa, que no tienen puntos de referencia fuertes, ¿no? Esta es la situación de las personas que malviven en el viejo cauce del río Turia. In Jesus' name we pray. Abba Father, thank you in the mighty name of Jesus. Comfort us with your word. Redeem us with your word. Build us with your word. Cause us flourish with your word. In the mighty
pues aquí en Valencia han habido varios digamos, factores, elementos que ha hecho que ese grupo que ha ido viniendo pues se haya acumulado en un momento determinado de una forma pues importante en cuanto al volumen, coincidiendo también con la temporada agrícola, con la temporada de recogida de naranja. Y bueno, pues eso ha hecho que se haya acudido mucha gente a la ciudad en búsqueda de ese trabajo temporal. Bueno, eso es algo que viene durando desde hace ya más de 2 años, ¿no? Lo que pasa es que no se ha encontrado una solución práctica. ¿Por qué? Porque, bueno, pues hay asociaciones, concretamente es una plataforma la que planifica la labor de ayuda a estas personas, y después pues tenemos lo que es el gobierno central y el gobierno de la Generalitat. Hay un triángulo que no se llega a ningún entendimiento entre las 3 partes, y el que lo está pasando mal pues es el inmigrante que está durmiendo. El problema es que el tiempo que se ha estipulado para la acogida y para establecer unos mínimos en el momento que la persona llega a la península, pues es un periodo de aproximadamente 2 semanas. ¿Eso qué significa? Pues que en 2 semanas pues la persona a los 15 días pues más o menos está en una situación bastante parecida a la que ha llegado. Durante ese tiempo se intenta contactar con algún conocido o algún familiar que tengan en alguna ciudad española y se les facilita la puesta en contacto o el traslado, digamos, de ese inmigrante que llega aquí y no conoce a nadie con ese conocido familiar que ya está establecido supuestamente en alguna ciudad. El CITMI es una fundación creada por Comisiones Obreras que, como su propio nombre indica, CITMI quiere decir Centro de Información de Trabajadores Migrantes. Es una institución que organizó Comisiones Obreras y que se dedica exclusivamente al asesoramiento, a la información con personas inmigrantes. Y hace una labor encomiable, vamos. Tenemos que buscar, o tú tendrías que colaborar en la búsqueda de un empleador, un empresario, un empleador que te haga una oferta de trabajo para trabajar en la construcción, si es que ese puesto de construcción está disponible para ti, ¿vale? Con lo cual, hemos encontrado un pequeño resquicio, que si tú acreditas la profesionalidad con el pasaporte y la oferta de trabajo de tu empleador, podrás acceder al permiso de trabajo, ¿de acuerdo? Pero te tendrás que ir a tu país, una vez que haya presentado esto el empleador, para venir como trabajador, porque tú viniste de libre. Tú has venido porque estabas cansado, porque querías encontrar una vida mejor, pero tú aquí no has venido como trabajador. Luego conocer que aquí hay muchos explotadores, hay mucha gente que se está aprovechando de las personas que están en tu situación. Por ello necesitas saber qué mínimos son los que tú tienes que cobrar para que no se aprovechen más de ti, de la cuenta. Hay que dominar mucho la lengua para que enseguida salgas de ese estado, porque si decides quedarte aquí sin papeles, has de tener más recursos, el máximo de recursos, para que no lo pases peor de lo que en principio lo puedes pasar, ¿vale? Ha habido muchos casos aquí de que los han estafado, empresarios, entre comillas, que se llaman empresarios, que le han ofertado un contrato que luego ha sido mentira, y a cambio de ese contrato le han pedido 1000 y pico euros, 1500, 1600, 2000 euros,
y en el momento que han cogido el dinero han desaparecido y no han tramitado los papeles, ¿no? Pues nada, me vas contando un poco cómo te llamas, ¿de dónde eres? De Camerún, Valencia, ¿dónde vives? ¿Llevas mucho tiempo en Valencia? No. ¿Dónde has trabajado? ¿Dónde has estado? ¿Tienes permiso de trabajo? No. ¿Estás solo? ¿No tienes ni hijos ni...? Sí. Viniste solo, ¿no? De Camerún. ¿Recibes alguna ayuda? Bien, supongo que buscarás cualquier tipo de trabajo. Construcción, por ejemplo. Vale. ¿Tienes experiencia en la construcción? Sí. ¿Sí? ¿Que has trabajado en Camerún, en la construcción? Cuéntame un poco, ¿cuánto tiempo? Otro que no trabaja la construcción, yo coche, taxista. Ah, taxista. Jornada completa. Más o menos ya castellano, regular, te relleno los datos y si nos llega alguna oferta que no pidan papeles, pues ya te llamaría. Pero está muy difícil, ya lo sabes. Lo que se ha hecho mal. ¿Por qué? Porque se ha intentado politizar el problema entre ONGs, entre el gobierno central y el gobierno autónomo. Es decir, que en vez de ayudar a esta gente ha habido un enfrentamiento de diálogo, un enfrentamiento entre ellos, que queremos esto, que no queremos y eso. Algunos nos decían, sí, es que el ayuntamiento da albergue, pero estas personas les damos un albergue, pero sabemos que a las 5 de la mañana tienen que estar a la Pantera Rosa esperando que alguien venga a contratarlos para ir a recoger las naranjas, para lo que sea, ¿no? No se puede permitir quedarse hasta la cama hasta las 8 de la mañana, que es la hora donde abren los albergues municipales o los albergues públicos, sino que a esta persona le tenemos que dar unas condiciones especiales de que se pueda. En primer lugar, porque el número de inmigrantes, creo yo, crece en continuación, ¿no? Y no se sabe cuántos son. Entonces, a veces llegan, pues pueden llegar 150, pueden llegar 200, pueden llegar 50, no se sabe con exactitud.
Bueno, esta situación no se ha podido sostener hasta el momento, a mi juicio, por falta de voluntad política de quien le corresponde, que en este caso es la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia fundamentalmente. También la Administración Central, que es la que le compete la regularización administrativa. Segundo, por una mala política administrativa, en el sentido que ellos literalmente vienen descargados en Valencia, ¿no? Trasladados de los centros de acogida de Ceuta y Melilla, traídos en un avión pues, a Valencia y dejados a su suerte, ¿no? Entonces, yo creo que la administración está buscando los cauces para solucionar este problema, motivada quizás más por aspectos políticos, se puede decir, que por razones lógicas. Un problema, ¿no? digamos, de tipo estructural y de inmigración a nivel, vamos, ya no te digo de España, te digo de norte-sur, ¿no? Y creo que es un problema en el que todas las administraciones deberían de asumir. Creo que la ciudad de Valencia ha hecho lo que ha podido, digamos, intentando abordar esa problemática dentro de los propios recursos, y que si hay que crear más recursos, pues habrá que crearlos posiblemente, y habrá que crear más centros de acogida, y habrá que trabajar con la inmigración de otra forma. Pero desde luego yo creo que, pues eso, que lo primero y lo básico que yo hubiera deseado en esta situación, que se ha desmandado un poco, es que bueno, que toda la gente que se ha implicado ahí a trabajar, pues que trabajando con un mismo colectivo hubiéramos podido coordinar la intervención y pedir apoyo y complementar lo que unos no llegan, que los otros lo podían complementar. Bueno, pues yo diría que como institución, como sindicato, vamos a seguir peleando porque la cuarentena de personas que hay todavía pernoctando en el cauce del río, la administración al final se sonroje un poquito y que de los recursos que recibe tanto de Europa como del Gobierno central, de verdad, no se le llene la boca de tanta propaganda y vamos a seguir peleando porque destine ese dinero a centros de acogida, que luego incluso lo aprueba en su plan valenciano de la inmigración, que está aprobado por la Generalitat, 12 centros de acogida en la Comunidad Valenciana, y todavía no ha creado ninguno. Bien, que empecemos a salirnos de los despachos. Estas ONGs que están implantadas y que no se mueven de estas oficinas en las grandes ciudades, que dejen también sus despachos, que se alejen de los ministerios locales y que se desplacen en zonas rurales donde realmente está el trabajo. Si llegamos hasta estas zonas rurales, lo que vamos a evitar es que la gente se quedará allí, no se emigrará hacia las grandes ciudades para hacer después el puente hacia Europa, sino que si les damos infraestructura y les damos medios, no tendrán necesidad de dejar sus tierras. Oui, il y a beaucoup qui sont morts et beaucoup qui sont encore rentrés, qu'on les a fait rentrer du pays par le rapatriement. Et il y a beaucoup qui sont morts et il y a beaucoup aussi qui sont entrés. J'ai espoir que le jour peut-être je pourrai avoir mes papiers, je vais me sentir déjà un homme libre qui pourrait travailler n'importe où et peut-être gérer sa part de vie comme tout le reste des hommes gèrent la vie.